Saludos, el día de hoy les estaremos hablando sobre los trastornos depresivos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son qué son los trastornos depresivos y sus síntomas, los criterios diagnósticos, aspectos a considerar en cultura y género, su etiología, factores de riesgo y factores de protección. Para empezar, debemos conocer qué son los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos no son más que un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma en común la presencia de la tristeza patológica. En medicina se define el síntoma de tristeza como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperable y que limita de forma mantenida que una persona pueda rendir en sus actividades habituales. Los trastornos depresivos tienen un sinnúmero de síntomas, pero entre los más frecuentes podemos encontrar sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, sentimientos de desesperanza o pesimismo, sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia, así como la pérdida de interés o placer en actividades y pasatiempos que antes se solían disfrutar, fatiga, disminución de energía o sensación de que estamos más lentos, dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones y por último, dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado. Bien, continuando con los criterios diagnósticos. Según el DSM, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, en español, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, existen 5 o más síntomas que se pueden resaltar y están presentes durante el periodo y que se toman en cuenta para poder diagnosticar lo que es el los trastornos depresivos. Están los estados de ánimo deprimido la mayor parte del día o todo el día, donde aquí se siente la persona un gran vacío, tristeza, sin esperanza e irritado. También la disminución importante del interés o el placer por todas o casi las actividades que realiza. La pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento del mismo. El insomnio o hipersomnia casi todos los días. La agitación o retraso psicomotor, la fatiga o pérdida de energía casi todos los días, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, puede llegar a ser delirante, también el autorreproche o culpa por sentirse o estar enfermo, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y para las tomas de decisiones. Por último, pueden llegar a tener pensamientos de muerte recurrentes, no solo el miedo a morir, sino también ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, o el intento de suicidio con un plan específico para llevarlo a cabo. Ok, ahora vamos a hablar sobre los aspectos que debemos considerar en cuanto a cultura y género en relación a los trastornos depresivos. Vamos a iniciar hablando sobre la relación que tiene la depresión en cuanto al género. Un dato curioso es que las mujeres tenemos el doble de probabilidades de tener un diagnóstico de depresión que los hombres. Algunos cambios de humor y sentimientos de depresión surgen con los cambios hormonales normales, pero no son esos cambios en sí lo que generan la depresión. El riesgo más alto de depresión está asociado con otros factores biológicos, características hereditarias y circunstancias o experiencias de la vida. Existen diferentes factores que hacen que las mujeres sean más susceptibles a sufrir cualquier tipo de trastorno depresivo, y entre estos se encuentran los siguientes. Tenemos la pubertad y el ciclo menstrual. Los cambios hormonales durante la pubertad pueden aumentar el riesgo de algunas niñas de sufrir depresión. Sin embargo, los cambios temporales de humor relacionados con las hormonas cambiantes durante la pubertad son normales, o sea que esos cambios por sí solos no causan depresión. Sin embargo, la pubertad a menudo se asocia con otras experiencias que pueden influir en la depresión, como por ejemplo, nuevas cuestiones de sexualidad e identidad, conflictos con los padres, aumento de la presión para lograr cualquier tipo de resultado, ya sea en la escuela, deportes u otras áreas de la vida. Después de la pubertad, las tasas de depresión son más altas en las mujeres que en los hombres, y esto se debe a que en las niñas suelen llegar a la pubertad mucho más rápido que los niños, por lo que tienen probabilidades de sufrir depresión a una edad más temprana que estos. Luego están los problemas menstruales.
La mayoría de las mujeres que sufren el síndrome premenstrual, sus síntomas como la hinchazón abdominal, sensibilidad de mamas, dolor de cabeza, ansiedad, etcétera, suelen ser de corta duración y leves, pero hay una pequeña cantidad de mujeres que padecen síntomas severos e incapacitantes que interrumpen sus estudios, trabajos, relaciones u otras áreas de su vida. Es en este momento en el que el síndrome premenstrual se puede convertir en un trastorno disfórico premenstrual, un tipo de depresión que suele necesitar tratamiento. No está muy clara la interacción exacta entre la depresión y el síndrome premenstrual, pero es posible que los cambios cíclicos, el estrógeno, la progesterona y otras hormonas alteren la función de los químicos cerebrales que controlan el humor, como la serotonina. Luego tenemos el embarazo y la depresión postparto. Durante el embarazo ocurren muchos cambios hormonales drásticos que pueden llegar a afectar el humor, y también otros problemas pueden aumentar el riesgo de sufrir depresión, como cambios en el estilo de vida o en el trabajo, problemas en las relaciones, episodios previos de depresión, como la depresión postparto, que de esto hablaremos más adelante, o el trastorno disfórico premenstrual, como hablé anteriormente. Falta de apoyo social, un embarazo no deseado o no planeado, un aborto espontáneo, esterilidad y suspensión del tratamiento con antidepresivos en el caso de que esa persona tenga antecedentes de un trastorno depresivo. En cuanto a la depresión postparto, esa es una afección médica grave que requiere tratamiento inmediato y lo ocurre entre un 10 a un 15% de mujeres. Muchas mujeres que se convierten en madres recientemente se sienten tristes, enojadas, irritables y experimentan ataques de llanto poco después de dar a luz. Sin embargo, esos sentimientos se conocen a veces como melancolía postparto y son normales y por lo general desaparecen en 1 o 2 semanas. Sin embargo, cuando los sentimientos depresivos son más graves o duran más, puede indicar depresión postparto. Algunos de los síntomas de este son llorar con frecuencia, más de lo normal, baja autoestima o sentimientos de ser mala madre, ansiedad o falta de sensibilidad, problemas para dormir, aun cuando duerme el bebé, incapacidad para cuidarlo, pensamientos acerca de lastimar al bebé y pensamientos suicidas. Se cree que entre las causas de la depresión postparto están variaciones hormonales importantes que tienen efectos sobre el humor, la responsabilidad de cuidar al bebé, una predisposición a tener trastornos de humor y ansiedad, que hayan surgido complicaciones durante el embarazo y el parto, o los posibles problemas que pueden surgir al amamantar y complicaciones o necesidades especiales del bebé. Para culminar, tenemos también lo que es la perimenopausia o la menopausia. El riesgo de depresión puede aumentar durante el paso de la menopausia, una etapa que se llama como perimenopausia, cuando los niveles de hormonas varían de forma irregular, y también el riesgo de depresión puede aumentar durante la menopausia temprana o después de la menopausia, ya que en ambas ocasiones los niveles de estrógeno se reducen significativamente. Ahora podemos pasar a hablar sobre la relación de la depresión en cuanto a la cultura, ya que aunque los síntomas básicos de la depresión son probablemente universales, se pueden expresar de forma diferente según la cultura. En sociedades orientales, las personas afligidas por depresión suelen describir síntomas somáticos y no tanto los aspectos psicológicos de su afección. Por ejemplo, estos se refieren a los síntomas como aburrimiento en lugar de tristeza, sensación de presión interior, dolor, vértigo y fatiga. En América Latina, los síntomas van acompañados de sentimientos de culpa y baja autoestima. En esos países, las personas que no contribuyen a la comunidad a causa de una enfermedad se sienten inútiles, por lo que es probable que piensen que no merecen vivir, sugieren los autores de dichas investigaciones. También es posible que los pensamientos suicidas se pierdan sentimientos de culpa en las culturas en las cuales se practica la religión católica. En China y en los países anglosajones, la baja autoestima estaba más relacionada con el núcleo emocional de una depresión, estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Y los síntomas emocionales básicos de la depresión se asocian con problemas de concentración y a un enlentecimiento del pensamiento y de la acción. Cabe destacar que la depresión se encuentra muy estigmatizada, sobre todo en el sur de Asia y China. En este último caso, es habitual que un trastorno mental se considere como una debilidad de carácter, por lo que esto podría explicar por qué en estas culturas las personas afectadas tienden a describir su depresión desde un punto de vista físico más que psicológico. Bien, continuamos con la etiología.
La etiología de la depresión es compleja. En ella intervienen múltiples factores, tanto genéticos, biológicos como psicosociales. Dentro de los biológicos hay evidencia de alteraciones a nivel de neurotransmisores, citoquinas y hormonas, además de modificaciones en los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino. La psicoinmunología ha demostrado alteraciones en el eje del hipotálamo, hipófisis y subrenal, con medidas por citoquinas, donde se presentan alteraciones inmunológicas asociadas a los neurotransmisores en la depresión mayor, dentro de los cuales existe lo que es la reducción del número de los transportadores de serotonina en linfocitos de la sangre, haciendo que los pacientes se sientan o estén deprimidos. Esto demuestra una relación directa entre la serotonina y y el sistema inmunológico en ese trastorno afectivo. Por lo tanto, el tratamiento de la depresión deberá basarse tanto en la comprensión de su etiología y en la integración de la farmacoterapia y la psicoterapia. Continuamos ahora con los factores de riesgo del trastorno depresivo. Encontramos lo que son las presencias de los niveles de estrés o ansiedad elevados por un periodo de tiempo prolongado. También el maltrato físico o psíquico en los primeros años de vida. Otros factores que aumentan el riesgo de padecer un trastorno depresivo son los genéticos. Tener uno o más familiares de primero o segundo grado afectado por un trastorno depresivo, un trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad. Es posible que también sea un factor de riesgo el tener un antecedente familiar de abuso de alcohol. La personalidad. Tener algún rasgo de personalidad muy extremo, por ejemplo, inseguridad intensa, perfeccionismo elevado, entre otros, son uno de los factores de riesgo para poder padecer lo que es un trastorno depresivo. Las enfermedades no psiquiátricas, en especial algunas enfermedades endocrinólogas, reumatológicas, cardiovasculares y neurológicas. Y por último, el uso de fármacos, en especial los corticoides, el interferón y algunos antihipertensivos. No obstante, es muy importante destacar que no todas las personas que tienen un trastorno depresivo presentan uno de esos factores de riesgo. A continuación, vamos a mencionar factores de protección de los trastornos depresivos. Tenemos lo que es tener la capacidad para afrontar situaciones de estrés, tener una red social estable de apoyo, mantener relaciones estrechas con la familia y que ésta esté cohesionada, practicar ejercicio físico de manera regular y participar en actividades de voluntariado o de beneficio a favor de la comunidad. Aunque no hay una forma de evitar que alguno de nosotros sufra de algún tipo de trastorno depresivo, existen algunas recomendaciones preventivas, entre las cuales tenemos expresar los sentimientos con las personas cercanas, apoyarse en familiares y amigos, hacer ejercicio regularmente, establecer rutinas diarias, marcar esos objetivos que sean realistas, mantener una dieta saludable, mantener una buena rutina de sueño y de descanso, evitar la ingesta de alcohol y drogas, practicar actividades que nos hagan sentir mejor, positivar pensamientos y desarrollar la autoestima, aprender a relajarnos, no recurrir a la automedicación y en caso de que sea necesario, solicitar ayuda a los profesionales sanitarios. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de total provecho la información brindada. Si en algún momento sientes que necesitas ayuda, no dudes en buscarla, porque recuerda que nunca estás solo. Esto ha sido todo de los trastornos depresivos por parte de Yagni Figueroa y Corazón Tejeda.